Del buey a la cobra, el increíble descubrimiento que transformó el futuro de la aviación militar. Santiago no podía dejar de pensar en su abuelo mientras sus manos rozaban las viejas páginas del manual que había heredado. ¿Y si puedo hacer que esto funcione?, se preguntaba, mientras una mezcla de fervor y dudas comenzaba a gestarse en su corazón. En su pequeño taller al norte de México, rodeado por murmullos de colegas que no creían en él, el impulso de probar su valía se intensificaba. La imagen del hombre que voló alto, desafiando tormentas, iluminaba su mente. La presión se acumulaba con cada día que pasaba. Los planos que había encontrado eran antiguos, pero vislumbraba el potencial oculto en ellos. Un diseño que podría revolucionar la aviación militar. Sus pensamientos devoraban cada fragmento de lógica, cada cálculo delicado que había pasado por alto antes. Pero a medida que la emoción crecía, la angustia lo perseguía como una sombra, cuestionando su juicio. ¿Valía la pena arriesgar su profesión por un sueño que otros consideraban una locura? Su familia necesitaba estabilidad, y él se sentía como un náufrago en un mar de expectativas. Lo que más le preocupaba era cómo eso lo separaría del camino seguro que su familia anhelaba. El escepticismo de sus colegas no hacía más que aumentar. «Santiago, eres un idealista», le decía su supervisor con desdén, como si cada palabra fuera un puñetazo en sus esperanzas. Pero cuando conoció a Laura, una investigadora con mente rápida y mirada curiosa, algo cambió. Ella vio lo que otros no podían, la chispa en sus ideas, el potencial de sus diseños. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, una rivalidad latente comenzó a surgir entre los miembros del laboratorio. Sus compañeros, que antes se burlaban de él, ahora veían a Laura como una amenaza. La tensión se podía cortar con cuchillo. Durante una de esas noches de insomnio, Santiago exploraba nuevamente los planos de su abuelo. «Esto podría funcionar», susurró para sí mismo, pero no podía ignorar el remordimiento al pensar en su familia, en el camino fácil que podían seguir si optara por una vida de estabilidad. ¿Debía seguir su sueño? ¿Arriesgarlo todo? ¿Y si su abuelo se sintiera decepcionado de su falta de coraje? La dualidad de su existencia pesaba sobre él, el deseo de honrar la memoria de un hombre que lo llenó de valentía y la necesidad de satisfacer las expectativas familiares. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De repente, mientras revisaba los planos, un nuevo detalle se iluminó ante sus ojos. Un cálculo que había pasado por alto. Era el giro que necesitaba, la respuesta que podría catapultar su diseño a nuevas alturas. Sin embargo, el temor a la traición de la verdad y la posible pérdida de todo lo que importaba se cernía frente a él. ¿Debería arriesgarse? La presión emocional lo desgastaba. La lucha entre el deber y el deseo le consumía desde adentro. Las dudas corrían como ríos desbordados, ahogándolo en su propio conflicto. Así se sentía atrapado en un laberinto, sin salida visible, esperando que un paso adelante no significara perderlo todo. La noche había caído y su futuro se sentía más incierto que nunca. Atreverse a revelar su descubrimiento podría significar una nueva vida, pero también la ruina de todas las cosas que conocía. La mañana siguiente, Santiago despertó arrastrando la pesada carga de la incertidumbre. El aroma del café recién hecho lo golpeó con una chispa de energía. Mientras trataba de despejar su mente, los planos de su abuelo seguían danzando en sus pensamientos. «Tengo que dar el primer paso», se decía a sí mismo, pero el peso del escepticismo colectivo lo mantenía anclado en la duda. Decidió que era hora de llevar su hallazgo al laboratorio, a pesar de los murmullos y las críticas. Su pulso se aceleró mientras pensaba en cómo podría presentar su descubrimiento sin que todo se desmoronara a su alrededor. Había pasado noches desgastantes tratando de perfeccionar esa idea, y era el momento de compartirla. Lleno de determinación, se armó de valor y se dirigió al taller. Al llegar, vio que el ambiente era tenso. Su supervisor, aún renuente a escuchar sus ideas, se encontraba frustrado con el rendimiento del equipo. Los rostros de sus compañeros eran una mezcla de desdén y competencia. Santiago se sentó en su estación, incapaz de ocultar la inquietud que anidaba en su pecho. Debía elegir sus palabras con cuidado.
Hola a todos, tengo algo que mostrarles, comenzó, su voz temblando ligeramente. El silencio se hizo presente. Con una mezcla de ansiedad y emoción, desplegó los planos sobre la mesa, marcando específicamente el nuevo cálculo que había descubierto. Lo que ven aquí podría cambiarlo todo. Este diseño tiene el potencial de revolucionar nuestras capacidades. Las primeras reacciones fueron de desconfianza, miradas escépticas y risas disimuladas. Santiago, ¿de verdad crees que eso tiene sentido? Es solo un sueño, intervino uno de sus colegas. Pero Santiago no se dejó desanimar. Se recordó a sí mismo la figura de su abuelo, lo que él había representado. No se trata solo de un sueño, replicó con firmeza, sintiendo cómo la pasión comenzaba a superar sus dudas. Se trata de hacer historia, de dejar un legado como el que él nos enseñó. Laura, que hasta ahora se había mantenido al margen, comenzó a estudiar los planos más detenidamente. La curiosidad brillaba en sus ojos, y de repente su presencia al lado de Santiago se sintió como un ancla. Es interesante, podría funcionar, dijo, sumándose a la conversación. Los murmullos de la sala comenzaron a cambiar. La tensión se disipó un poco, aunque la rivalidad era palpable. Mientras Santiago se defendía de las críticas, una nueva preocupación brotó en su mente. ¿Qué pasa si otros deciden robar mi idea? Si mis colegas la desestiman solo por celos. La traición en un entorno tan competitivo era real. Se dio cuenta de que debía proteger su descubrimiento. El temor a perder la fe en él mismo y en su proyecto aumentaba. A medida que las horas pasaban, el grupo se concentró en los cálculos. Santiago podía sentir cómo algunos comenzaban a darse cuenta del valor de su propuesta, pero en el fondo sus inseguridades seguían acechándolo. Y así, mientras el tiempo avanzaba, su mente se debatía entre el impulso de seguir adelante y el deseo de ser aceptado. Esa tarde, mientras sus colegas discutían sus ideas, Santiago sintió que había avanzado un paso. Sin embargo, una sombra inquietante se interponía entre él y su revelación. Era momento de decidir si arriesgarlo todo, aun con lo que podría perder, o dejar que la inseguridad dominara su camino. La pregunta estaba clara. ¿Estaba dispuesto a arriesgarse para defender su verdad? Esa noche, la presión se hacía insoportable. Mientras revisaba los planos, se dio cuenta de que era el ojo del huracán, un preciso momento de decisión que podía cambiarlo todo. ¿Se arriesgaría a actuar y enfrentarse a la resistencia de aquellos que no creían en él? El eco de su abuelo resonaba en su mente. El verdadero valor está en volar cuando otros te dicen que no puedes. Santiago sintió un escalofrío de determinación, pero el horizonte de su futuro seguía nublado. El tiempo corría, y en su corazón supo que lo más difícil estaba por venir. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus colegas, sino también a su mayor enemigo, él mismo. ¿Tendría la fuerza suficiente para superar el miedo y finalmente conseguir lo que anhelaba? La clave del éxito estaba a una decisión de distancia, y Santiago se preguntaba si podría abrirle la puerta. Las primeras luces del día acariciaban la fábrica, mientras Santiago llegaba al trabajo, dispuesto a enfrentar la batalla que se avecinaba. Su corazón latía con fuerza, no por el miedo a fallar, sino por el fervor de probar que su idea realmente podía marcar la diferencia. Atravesando el taller, respiró hondo, tratando de mantener bajo control la tormenta de emociones que lo envolvía. El ambiente seguía tenso y aún resonaban las risas burlonas de sus compañeros. Sin embargo, ahora algo había cambiado en él. La duda comenzaba a ser reemplazada por una determinación renovada. Había decidido no silenciar su voz interna. En su mente, los planos se convertían en flechas que guiaban cada uno de sus pensamientos hacia un destino concreto. Voy a demostrar que puedo, se repitió casi como un mantra. Cuando se sentó en su mesa, se sintió más firme, como si sus raíces se adentraran en el suelo. Comenzó a trabajar incansablemente sobre el diseño, ajustando cada cálculo, cada línea. Era como si esa necesidad de validación se transformara en energía creativa. Con cada movimiento de su pluma, sentía cómo se liberaba de las cadenas de la duda. Ya no era solo el nieto de un gran inventor, ahora era un innovador aclamado, listo para hacer suya la historia. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas, las voces negativas seguían resonando, casi como una melodía disonante que intentaba desviarlo de su camino. No tienes las credenciales, le susurraban en su cabeza.
no eres lo suficientemente bueno. Frente a ello, Santiago plantó cara, convencido de su valía. No necesito credenciales cuando tengo pasión, se dijo con firmeza. Comprender que su amor por la ingeniería era la verdadera credencial lo lanzó de nuevo al trabajo. Con cada nueva iteración del diseño, se permitió experimentar. En cada trazo, percibía un poco más de su abuelo, sintiendo su presencia a través del reconocimiento de los errores de juventud y el empoderamiento que emana del aprendizaje. Aquel proceso se volvió liberador. Las corazas impuestas por el miedo se derrumbaban cada vez que daba un paso hacia adelante. A media tarde, se convocó una reunión en el taller. Era el momento decisivo. Santiago, sintiendo que el tiempo se le escapaba, decidió presentar su trabajo. Se enfrentó a la sala llena de colegas escépticos con una postura desafiante. Sabía que no solo exponía un diseño, sino también su esencia misma. «Miren este diseño», dijo, sintiendo una oleada de adrenalina mientras señalaba los planos. «No es solo una idea, es la evolución de nuestra capacidad, una nueva forma de pensar en la aviación». La sala permaneció en silencio, con las miradas fijas en sus trazos. Algunos se cruzaron de brazos, mostrando la resistencia latente inherente a un entorno competitivo. Al principio no hubo aplausos, solo murmullos entre los asistentes. Pero, lentamente, y como un acorde que comienza a resonar en armonía, una chispa de interés fue surgiendo entre algunos. Laura, nuevamente, se hizo presente a su lado, intercambiando miradas de complicidad. El respaldo de su mirada le otorgó un impulso inesperado, uno que le permitió continuar. «Sé que parece un riesgo arriesgado, pero los mayores logros provienen de salir de nuestra zona de confort». Sin embargo, en el fondo de su mente, la inquietud volvía a asomarse. ¿Y si esto es solo una ilusión? ¿Qué pasa si me rechazo una vez más? Santiago luchaba con estos pensamientos, pero también comprendió que eso era exactamente lo que le daba fuerza. Era la voluntad de enfrentarse a esos miedos y seguir adelante, lo que podría darles a todos un futuro más brillante. La discusión se avivó en la sala, con opiniones divididas e intervenciones apasionadas. Era un juego de ajedrez, y cada movimiento tenía su peso. Decidido a no dejarse desalentar, Santiago se centró en sus argumentos, sabiendo que debía persuadir a su alrededor. Pero antes de que se resolviera el encuentro, una figura apareció en la puerta del taller. Era el director del proyecto, alguien a quien pocos se atrevían a contradecir. La tensión en la sala escaló cuando él cruzó la mirada con Santiago. «Espero que no estés vendiendo humo», dijo de manera cortante mientras se acercaba, y Santiago sintió que el aire se cortaba. Había llegado el momento de lidiar con las principales fuerzas que se oponían a su sueño. Bajo la presión del momento, la pregunta resonó en su mente. ¿Hubiera podido prepararse lo suficiente para este enfrentamiento? La respuesta que anhelaba podría definirse en ese instante. ¿Podría sostener su impulso contra la adversidad que tenía frente a él? Santiago sintió cómo un sudor frío le recorría la frente al afrontar la mirada inquisitiva del director. Había pasado incontables horas trabajando en el diseño, y sin embargo, un solo comentario podría desbaratar todo su esfuerzo. «No estoy vendiendo humo», respondió con firmeza, intentando que su voz no temblara. La adrenalina lo impulsaba, sintiendo cada mirada del taller como un peso adicional, pero no iba a dar marcha atrás. El director arqueó una ceja. «Si lo dices, entonces demuéstralo. Sabes que aquí no hay espacio para ilusiones. Presentar algo sin sustento es un juego peligroso». La presión de esas palabras lo ahogó, pero también lo motivó. La idea de que su concepción de la aeronáutica pudiera contribuir a la mejora del diseño actual ahora exigía una defensa sólida. Debía demostrar que sus esfuerzos condujeran a algo tangible y revolucionario. Recuperando la compostura, Santiago decidió abrazar plenamente su idea en vez de vacilar. Este diseño no solo aumenta la eficiencia de nuestro modelo actual, propone un enfoque completamente nuevo en cómo concebimos la aerodinámica. He considerado métricas de rendimiento que nunca se han aplicado en nuestro contexto. Sintió que su tono resonaba en la sala, a medida que varios oyentes empezaban a mostrar un leve interés, aunque el escepticismo seguía presente en sus rostros. La presentación fue un equilibrio frágil entre el ardor de su pasión y la lógica técnica que debía respaldar cada afirmación. Con cada elemento que desglosaba, se convencía más de que aquella idea, su idea, valía la pena. En su mundo, la innovación no provenía solo de los libros o de la experiencia, era un fuego que debía avivarse con la voluntad y la visión propia. Mientras mostraba comparativas gráficas y datos compilados, Santiago sintió que la conversación empezó a cambiar.
Las críticas se tornaron preguntas constructivas. ¿Qué tal si se le daba un enfoque adicional? ¿Cómo se podrían aplicar los recursos actuales para poner a prueba ese diseño? Por primera vez, algunos de sus colegas estaban listos para no solo escuchar, sino contribuir. La chispa de colaboración, antes apagada por la desconfianza, empezaba a encenderse. Nadie había anticipado que sus bocetos, tan osados, provocarían un giro en la dinámica del grupo. Laura, que lo había estado observando, esbozó una sonrisa alentadora. Santiago, al notar su aprobación, sintió una oleada de energía recorrerlo. Pero al mismo tiempo, la figura del director seguía allí, inmutable, casi como un oscuro presagio de que el camino podría no estar tan despejado. Sin embargo, la prueba de fuego real aún estaba por llegar. Tras concluir su presentación, el director se acercó. Interesante, pero la clave está en los números. Necesitarás demostrar que esto no es solo teoría. Santiago sintió que el desafío se convertía en un estímulo. Su mente pragmática empezó a trabajar, pensando en las pruebas, los materiales y en los sistemas de medición que requería. Se dio cuenta de que no solo quería convencer a sus compañeros, sino que debía demostrar que era capaz de enfrentarse a las expectativas y salir adelante. Todo lo que había cultivado hasta ahora, la pasión, el esfuerzo, la perseverancia, se alineaban con una nueva certeza. No podía temor al fracaso, solo al estancamiento. A medida que los murmullos cesaban y se disipaban, se sintió listo para dar el siguiente paso hacia su metamorfosis. La jornada terminó, pero el verdadero viaje comenzaba. Santiago no solo debía probar que su diseño era viable, debía convertirse en alguien que validara cada paso, cada decisión, que lo guiara hacia su ambición. La búsqueda de la aceptación no era el fin, sino el medio para trascender. Con un renovado compromiso, se despidió de sus colegas, y mientras abandonaba la fábrica, una idea emergió con potente claridad en su mente. Quizás el verdadero reto no era solo su diseño, sino mostrar a todos, comenzando por sí mismo, que podía superar los límites impuestos. Lo que quedaba era una decisión. ¿Cómo reuniría el coraje suficiente para interpretar su visión en acción concreta? Esa pregunta lo dejaría despierto aquella noche, momento tras momento, mientras delineaba cada posible respuesta. El siguiente paso no era solo un diseño, era su camino hacia la transformación. Santiago despertó al día siguiente con una sensación de determinación renovada. La pregunta que lo había mantenido en vela se convertía en un mantra. ¿Cómo convertiría su visión en acción concreta? La idea de sentarse y esperar a que las oportunidades llegaran ya no era una opción. Debía tomar las riendas de su destino, un paso a la vez. Su primera acción fue sentarse a elaborar un plan de trabajo. La estrategia era fundamental. Debía desglosar cada componente del diseño, no solo para entender la viabilidad del proyecto, sino para reforzar su argumento frente a la dirección. Utilizó bolas de papel y lápices para representar cada parte del sistema que había propuesto. Cada elemento visualizado era un ladrillo en el muro de su defensa. El reloj avanzaba y su mente corría en múltiples direcciones. Se debatía entre la ilusión de la grandeza y la fría realidad de los números. ¿Tendría suficiente respaldo? ¿Serían capaces de entender su visión transformadora o se aferrarían a la tradición? Mientras esbozaba su plan, recibió un mensaje de Laura. ¿Listo para probar el diseño en el laboratorio hoy? Te necesito en el taller. Esa simple invitación parecía encender un nuevo fuego en su interior. Había estado tanto tiempo buscando validación externa que había olvidado la esencia de su pasión, el proceso creativo. Asistir al taller no solo significaba acercarse a las pruebas, era la oportunidad de colaborar, de reunir ideas y de poner en práctica su diseño frente a algo tangible. Al llegar al taller, fue recibido por el ruido habitual del metal chisporroteando y el murmullo del equipo en acción. Algunas de las miradas escépticas persistían, pero había un matiz diferente en el ambiente. Los compañeros se preparaban para un ejercicio colaborativo que prometía poner a prueba las ideas de Santiago. Laura lo llevó a la mesa principal, donde había dispuestos modelos a escala y herramientas. Hemos estudiado los datos que compartiste y tenemos algunas ideas. El entusiasmo en su voz era contagioso. Santiago sintió una corriente de energía recorrerlo. Decidieron dividirse en grupos,
Él se encargaría de la aerodinámica, mientras otros analizarían los materiales. La sinergia estaba en el aire. Cada voz contribuía a la conversación. Cada pregunta se convertía en un levantamiento de la ceja hacia nuevas respuestas. Sin embargo, mientras profundizaban en la mecánica del diseño, Santiago empezó a sentir la presión de la responsabilidad. Si bien había logrado involucrar a sus compañeros, también sabía que en última instancia era su idea la que estaba en juego. La necesidad de resultados se convirtió en una carga. Mientras ajustaba algunos parámetros en la computadora, los recuerdos del director lo acechaban. Era necesario demostrar la viabilidad, pero también debía lidiar con sus propios miedos. ¿Qué pasaría si fallaban en las pruebas? ¿Y si la idea, aunque brillante en su mente, no funcionaba en la práctica? En ese momento de autoexamen, un nuevo sentimiento emergió: el valor para enfrentar la posible ineficacia de su diseño. No era solo un proyecto, era un reflejo de su capacidad para alinearse con la innovación. Podría capitalizar cada error como parte del aprendizaje necesario. A medida que la jornada avanzaba, el taller se convirtió en un espacio de exploración. La tensión fue reemplazada por una atmósfera de creación colectiva. Sin embargo, la incertidumbre de los próximos pasos lo mantenía al borde, y la inminente prueba definitoria se acercaba. La noche anterior a las pruebas, Santiago se permitió unos momentos de reflexión. Mientras repasaba los datos en su mente, se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo el diseño, sino el rostro del fracaso. La verdadera transformación radicaba en tener la valentía de presentar su idea y revisarla, pase lo que pase. El día de la prueba, caminar hacia el laboratorio era como atravesar un umbral hacia lo desconocido. Los murmullos en el salón parecían eco de su temor, pero en su interior, una voz resonaba cada vez más fuerte. El momento había llegado. Su idea, su pasión y su coraje se entrelazaban mientras se preparaba para enfrentar no solo la máquina, sino la realidad de su propia transformación. La pregunta que ahora lo estremecía era: ¿cómo proceder a partir de aquí, cuando todo podría cambiar? El área del laboratorio era denso, cargado de una electricidad casi palpable. Santiago tomó una respiración profunda antes de cruzar la puerta. Al instante, se vio rodeado por un torbellino de actividad. Sus compañeros, sumidos en la práctica del ensayo, parecían ajenos a la tormenta que azotaba por dentro a Santiago. Su mente, antes clara como el agua, ahora estaba llena de preguntas que giraban como un tornado. ¿Estarían preparados? ¿Sería suficiente el trabajo en equipo para validar su idea? Se ubicó frente a la estación de trabajo, el brillo de la pantalla iluminando su rostro. Santiago revisó los cálculos requeridos para la prueba, cada número vibrando con significado. La lógica se desvanecía ante la frágil certeza de que su invento podría ser un fracaso total. El zumbido de las máquinas lo rodeaba. Logros y desafíos flotaban en cada rincón. La presión crecía como un monstruo, desafiándolo a demostrar su valía. Mientras sus compañeros ajustaban los detalles finales, él se encontró en un tira y afloja interno. Si bien la colaboración le había dado un nuevo aliento, cada indicio de éxito era mitigado por el miedo a perder el control del proyecto. Necesitaba liderazgo, pero también participación colectiva. Había que equilibrar su pasión con las voces que lo rodeaban. ¿Listo para arrancar?, preguntó Laura, con un destello de confianza. La pregunta resonó en su mente. ¿Estaba realmente listo? En ese instante, comprendió que, independientemente del resultado, estaba creciendo en cada decisión que tomaba. La verdadera prueba no era solo su diseño, era su capacidad de ser vulnerable y permitir que otros aportaran sus talentos. La máquina comenzó a cobrar vida. Santiago se centró en la interfaz de controles, observando cómo cada ajuste influía en el sistema. Un equipo de ingenieros, compañeros de años, compartía su ansiedad mientras esperaban observar el funcionamiento del diseño. Ese momento, tan crucial, no era solo un hito profesional, sino un punto culminante de su transformación personal. Los parámetros se estabilizaron y con un leve toque, Santiago activó el diseño. Una sinfonía de ruido brotó y él casi no pudo contener su aliento. En ese instante, la realidad se tornó palpable. Un instante que podría definir un camino o sellar su destino. El diseño comenzó a moverse y la validación de su ingenio y esfuerzo parecía al alcance de la mano. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no todo estaba bajo control. Una alerta roja parpadeaba en la pantalla, inyectando un golpe de adrenalina en su sistema. Al mirar a su alrededor, notó a sus compañeros. Algunos se habían congelado en el miedo, pero otros comenzaron a murmurar, buscando soluciones. Fue en ese momento que Santiago comprendió algo crucial. Ya no estaba solo.
Había construido un equipo donde la fortaleza del grupo superaba su individualidad. «Céntrense en la válvula de presión», gritó, dirigiendo la atención colectiva hacia un problema que había sido motivo de juicios y suposiciones hasta entonces. Liderar una crisis no era solo una cuestión de autoridad, era un acto de colaboración, un ejercicio de confianza. Las dinámicas cambiaron. Las manos temblorosas de sus compañeros se convirtieron en una orquesta, cada uno aportando ideas mientras él guiaba el camino. La presión se transformaba en acción. Cuando la máquina terminó de calibrar, un murmullo de asombro llenó el aire. Había funcionado, había roto la barrera del miedo. Pero mientras celebraban, la mente de Santiago se apresuraba hacia la próxima etapa. Aunque había logrado un éxito, aún quedaban desafíos inminentes y preguntas sin resolver. Mientras la máquina se apagaba, una voz en su interior lo instó a abordar lo que había aprendido. La importancia de dejar ir el control absoluto y confiar en las capacidades de su equipo. ¿Cómo continuaría su evolución a partir de este momento? Santiago se sentía a punto de descubrirlo, pero solo el tiempo revelaría las implicaciones de esa jornada. La mirada del director lo atravesó. El desafío no había terminado. Las verdaderas preguntas estaban apenas comenzando a emerger en su mente. La próxima presentación se acercaba más rápido de lo que esperaba. ¿Podía manejar la presión de las expectativas y sus propios temores mientras exploraba los límites de su idea? Era una oportunidad única, y sabía que no podía dejarla pasar. Su viaje apenas comenzaba. La sala de conferencias se asemejaba a un campo de batalla, donde la tensión y el nerviosismo eran casi palpables. Santiago ajustó su corbata con un gesto mecánico, sintiendo el sudor deslizándose por su frente. Su presentación estaba a punto de comenzar, y cada latido resonaba como un tambor en su pecho. Había trabajado arduamente, pero el eco de las dudas aún resonaba en su mente. ¿Sería suficiente? ¿Podría convertir su momento de éxito en un triunfo palpable? Los rostros de los miembros del panel lo miraban con escrutinio. Había individuos que, durante años, habían desarrollado la reputación de ser implacables y críticos en sus evaluaciones. Tampoco podía ignorar la figura del director, cuya mirada implacable parecía atravesar su confianza. Santiago sabía que lo que importaba era presentarse con seguridad, pero la sombra de sus inseguridades lo acechaba. El primer paso era distribuir material visual que describiera su diseño. Santiago tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Hoy, les presento el prototipo que ha desafiado las limitaciones actuales en la aviación militar. Un sistema que prevé problemas antes de que surjan. Era consciente de que cada palabra significaba más que una simple declaración técnica. Era la manifestación de sus aspiraciones. A medida que avanzaba, recordaba las noches largas de trabajo y los momentos de duda que había confrontado. Cada cálculo, cada ajuste de la máquina y cada error cometido eran pasos en su camino hacia la madurez. Ahora estaba en una nueva fase de su carrera. No se trataba únicamente de validar su diseño, sino de mostrar que su evolución personal había sido tan significativa como los logros técnicos. Sin embargo, al llegar a los puntos clave de su propuesta, notó la incertidumbre en las miradas del panel. Aunque la máquina había funcionado en el laboratorio, no era suficiente para convencer a aquellos cuyas decisiones influenciaran el futuro de su proyecto. Santiago comprendió que necesitaría más que datos y proyecciones para ganárselo. Una voz resonó en su mente, recordándole que había aprendido el valor de la colaboración. ¿Qué pasaría si incluyera a algunos de mis compañeros en esta presentación?, pensó. Había personas en su equipo que tenían perspectivas valiosas, y considerar sus contribuciones podría enriquecer su propuesta. Me gustaría invitar a Laura, mi colega y experta en sistemas de control, para que comparta su visión sobre las pruebas que realizamos. Santiago se ajustó a la decisión, sintiendo un ligero aumento de confianza. Buscar apoyo no era signo de debilidad, sino un paso hacia el fortalecimiento de su mensaje. Laura, con una calma impresionante, se unió a él. Comenzó a detallar las pruebas adicionales realizadas, su voz resonando con claridad e intencionalidad. Santiago reflexionó, al observarla, cómo el valor real del proyecto estaba tomando forma, no solo en la máquina, sino en el compromiso de su equipo. Las tensiones, que antes parecían una adversidad, ahora se convertían en un acto de unidad. Sin embargo, a mitad de la presentación, un miembro del panel planteó una pregunta seria. ¿Y si este diseño no logra rendir como se espera en situaciones críticas? ¿Cómo asegurarán su implementación sin comprometer la seguridad? Santiago sintió la presión golpear su pecho nuevamente. Era un desafío directo que amenazaba con desmoronar su presentación. Es un riesgo inherente en cualquier innovación, respondió Santiago con voz más firme de lo que se sentía. Sin embargo, hemos establecido protocolos de seguridad y simulaciones para mitigar esos riesgos. Este proyecto no es solo una creación,
Es una promesa a nuestros operadores de que adoptaremos culpabilidad y ética en cada paso. Era un momento decisivo. Mientras comenzaba a cerrar su presentación, una mezcla de nervios y determinación cruzó por su mente. Había expuesto su idea, pero también un aspecto fundamental de su viaje. Santiago estaba listo para recibir la respuesta del panel, pero el verdadero reto había trascendido la presentación. Se trataba de enfrentarse a sí mismo y a los miedos imbuidos en su crecimiento personal. Así, al salir de la sala, comprendió que el éxito no estaba garantizado, pero había dado un paso esencial hacia el desarrollo de su identidad profesional. La pregunta de si realmente estaba preparado seguía latiendo en su interior. ¿Cuál sería su próxima jugada ante las incertidumbres del mañana? Las consecuencias de su presentación apenas comenzaban a gestarse, dejando un rastro de inquietud sobre su futuro. Santiago salió de la sala de conferencias con el eco de preguntas y críticas resonando en su mente. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa, una mezcla de alivio y ansiedad lo acompañaba. Había puesto gran parte de sí mismo en esa presentación, pero la incertidumbre sobre el resultado lo seguía. ¿Habría logrado impresionar al panel? ¿Sería suficiente para avanzar en su carrera o quedaría atrapado en la sombra de la mediocridad? Su mente, ahora un torbellino de pensamientos, lo llevó de regreso a su oficina. Se sentó frente a su computador, el cursor parpadeando como un latido nervioso. Durante los siguientes minutos se obligó a concentrarse. No podía permitirse sucumbir a la desesperanza. Abrió un correo electrónico y comenzó a redactar un mensaje a Laura, agradeciéndole su apoyo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su éxito no podía depender únicamente de su habilidad individual. Era una lección crucial que había aprendido esta vez. El verdadero poder residía en su capacidad de trabajar con otros, de convertir un sueño solitario en una ambición colectiva. El diálogo que había tenido con Laura también había despertado en él una reevaluación sobre su rol dentro del equipo. Se dio cuenta de que aún necesitaba perfeccionar su capacidad de liderar. Con la promesa de un crecimiento personal continuo ante sí, decidió buscar la forma de fortalecer no solo su propuesta, sino también su habilidad de comunicación y liderazgo. Había algo poderoso en compartir el control, en crear un ambiente donde sus compañeros pudieran contribuir con sus talentos. Esa era la verdadera innovación en la que quería avanzar. En ese instante, la idea de asistir a un taller sobre liderazgo y comunicación le pareció irresistible. Se inscribió sin pensarlo más. Santiago sabía que enfrentarse a su miedo de hablar en público y de liderar era esencial. Había evitado durante mucho tiempo dar paso a su voz interior, pero el momento de enfrentar sus inseguridades tenía que llegar. En las horas posteriores, sumido en la práctica de manejar presentaciones y simular respuestas a objeciones, se sintió más enfocado. Las sesiones eran rigurosas, y aunque comenzó a sentirse fatigado, esa fatiga se transformó en determinación. Santiago se impuso metas. Quería no solo ser un buen ingeniero, sino también un líder que inspirara a otros. El camino ante él se llenaba de posibilidades. Sin embargo, aún retumbaba en su cabeza la pregunta del miembro del panel. ¿Y si fallaba en la implementación? Era algo que no podía ignorar. Tenía que explorar más allá de la teoría, y por eso decidió llevar a cabo pruebas adicionales en el prototipo. Se sentía impotente ante el riesgo, una sombra que podría eclipsar sus esfuerzos, así que comenzó a indagar sobre simulaciones de crisis que su diseño podría enfrentar. La idea de un fallo no podía ser un punto final, sino un elemento más que debería integrar en la propuesta. Las tardes detrás del computador se convirtieron en un ritual. Santiago anotaba datos, hacía cálculos, y poco a poco el clima de inquietud se transformaba en confianza. Cada día era una revelación, cada error una lección. Aprendió de sus falencias y creó un plan de contingencia al que cada miembro del equipo podría contribuir. Una semana después, al finalizar el taller de liderazgo, se sintió recargado. El facilitador, un exdirector de proyectos, había compartido historias de sus propias luchas y triunfos. Santiago descubrió que cada líder tenía sus propios demonios que enfrentar, y la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino la semilla de un crecimiento genuino. Con cada nueva perspectiva, su confianza se fue alimentando.
se dio cuenta de que había recorrido un largo camino desde su presentación. La pregunta no era si tenía lo que se necesitaba, sino si estaba listo para tomar riesgos y crecer. Sintiendo que el tiempo se le escapaba, Santiago se dirigió a su oficina para preparar su próximo encuentro con el panel. Sin embargo, no sabía que una nueva sorpresa lo esperaba. El director quería verlo a solas. La confidencialidad del encuentro penetró en su mente y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué significaría eso para su futuro? La necesidad de adquirir valor personal y profesional ahora se entrelazaba con la incertidumbre de lo que le depararía la reunión. La senda que había elegido estaba cargada de desafíos que lo llevarían a nuevos límites. Santiago hizo un profundo respiro, decidido a enfrentar la próxima etapa de su vida, sin importar cuán inesperados pudieran ser los giros del destino. La única certeza que poseía era la voluntad de crecer, aún frente a lo desconocido. Santiago se encontraba de pie frente a la puerta del despacho del director. Su corazón latía enérgicamente, un tambor que resonaba en su pecho, mientras los recuerdos de la semana pasada pasaban por su mente. Las lecciones sobre liderazgo, las largas horas de trabajo en su prototipo y la decisión consciente de no dejar que el miedo lo paralizara. La incertidumbre del encuentro con el director se mezclaba con una determinación recién adquirida. Él había cambiado, y cada desafío lo estaba transformando en una versión más fuerte de sí mismo. El tiempo había llegado. Al entrar, el despacho era un reflejo de la autoridad que allí residía. Artículos de la industria dispersos en una mesa desordenada y una ventana que capturaba la luz del sol en un ángulo perfecto. El director, un hombre de mirada aguda y voz firme, lo aguardaba detrás de su escritorio. «Santiago», comenzó el director, sus palabras pesadas con la expectativa. «He revisado tu propuesta y he estado observando tu progreso. Me interesan tus ideas sobre el futuro de la aviación militar». Santiago sintió que la adrenalina le subía. No era solo una conversación sobre trabajo, era la oportunidad de demostrar que su esfuerzo no había sido en vano. Entonces, la conversación tomó un giro inesperado. «Sin embargo, hay una preocupación que me gustaría discutir contigo. A menudo, la implementación es la parte más crítica de cualquier proyecto, especialmente en un campo tan sensible como el nuestro. La presión es alta, y temo que puedas sentirte abrumado». No solo era una duda sobre sí mismo, era un desafío directo a su autoría. El eco de las voces del panel resonó en su mente nuevamente, la pregunta sobre el fallo en la implementación retumbando como un eco persistente. Sin embargo, Santiago tomó un segundo para reflexionar. Esa era una nueva oportunidad para demostrar que no era simplemente un ingeniero capaz de concebir ideas, sino un profesional capaz de ejecutarlas. «Entiendo la preocupación», respondió, su voz firme. «He estado trabajando en un plan de contingencia y he realizado simulaciones que enfrentan varios escenarios de crisis. No estoy aquí solo para presentar ideas, sino para comprometerme a su éxito. Estoy listo para asumir la responsabilidad y enfrentar cualquier desafío que surja». La mirada del director se intensificó y Santiago sintió como cada palabra resonaba en las paredes del despacho. Por primera vez, estaba dispuesto a mostrarse vulnerable. Así como había aprendido en el taller, la vulnerabilidad era su fortaleza. El director asintió lentamente. «Esa respuesta me gusta, pero aún necesitamos ver resultados tangibles. Necesito que presentes tu plan ante el equipo de gerentes la próxima semana». Un nudo se formó en el estómago de Santiago. La presentación ante toda la gerencia era una prueba mayor, una arena pública donde la evaluación sería directa. Sin embargo, el único pensamiento que prevalecía era uno de determinación. Había crecido y ahora debía dar un paso más allá de la teoría hacia la práctica. Luego de la reunión, Santiago volvió a su oficina con una emoción renovada y un enfoque claro. La presión por impresionar al panel se transformaba en motivación. Comenzó a trazar la estructura de su presentación, y entre hojas en blanco y gráficos empezó a vislumbrar el camino del que podría convertirse en un verdadero líder. Sin embargo, no podía escapar de la sombra de la ansiedad. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que el verdadero reto no solo era presentar su trabajo, sino inspirar a otros a unirse a su visión. Con cada palabra que escribía, pensaba en cómo comunicar su mensaje, en cómo elevar a su equipo hacia el objetivo común.
La noche previa a su presentación llegó. Con la mente llena de dudas, comenzó a rediseñar su discurso. Cada palabra, cada frase, debía ser una construcción que no solo definiera su propuesta, sino que también le diera a su equipo el poder de contribuir. Estaba listo para representar no solo su propia voz, sino la de cada uno de ellos. Mientras cerraba su laptop y miraba por la ventana, la brisa del atardecer le recordó que cada final es en verdad un nuevo comienzo. El desafío que se avecinaba era una invitación a profundizar en su crecimiento. Al día siguiente, antes de entrar al aula de presentación, vio el rostro de Laura entre el público, y una repentina oleada de confianza lo envolvió. Pero, enfrentando lo que sabía sería un momento crucial, una notificación en su teléfono lo interrumpió. Era un mensaje del director, revelando un cambio inesperado en la dinámica del panel. Una voz crítica de un competidor, conocida por su agudeza, se estaba uniendo a la evaluación. La tensión se palpaba en el aire. ¿Podría demostrar su valía frente a un adversario formidable? Mientras la sala se llenaba, Santiago cerró los ojos y meditó un instante. Había llegado su hora, pero el verdadero miedo no era el desamor del fracaso, sino la posibilidad de no alcanzar su máximo potencial. El momento de la verdad se acercaba, y el viaje hacia la autodefinición aún no había encontrado su final. La pregunta ahora era, ¿estaba realmente preparado para dar lo mejor de sí mismo ante un desafío tan grande? La respuesta seguiría tejida entre la ansiedad y la ambición, y Santiago se hallaba dispuesto a enfrentarlo. Santiago se encontraba en la sala de conferencias. El aire tenso llenaba el espacio. Con cada mirada dirigida hacia él, sentía que el peso de la expectativa se acumulaba sobre sus hombros. Había recorrido un largo camino desde que se encontraba rodeado de dudas y escepticismo. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de temor, esta vez estuvo colmado de determinación. Estaba listo para hacer frente a su nuevo desafío. Con la vista fija en el público, que incluía al temido crítico, Santiago respiró hondo y comenzó su presentación. Hoy estoy aquí no solo para hablarles de un diseño innovador, sino para compartir una visión forjada en la colaboración y el crecimiento. Con cada palabra se sintió más seguro. A través de gráficos y simulaciones, expuso con claridad cómo su propuesta no solo superaría las expectativas actuales, sino que también sentaría un precedente para la aviación militar. La sala mantenía un silencio inquisitivo, contrastando con el alboroto previo a su llegada. A medida que explicaba cada componente de su diseño, notó el cambio en las expresiones de quienes lo escuchaban. La crítica palpable se transformaba en curiosidad y atención. En un momento crucial, Santiago invitó a Laura y a otros compañeros a compartir sus perspectivas, mostrando a todos que el verdadero éxito radicaba en el trabajo en equipo. La voz de Laura fluyó con claridad mientras explicaba los resultados de las simulaciones. No solo probamos nuestra teoría, los datos respaldan cada uno de los pasos que hemos dado. Este diseño es viable y nos proponemos hacer las mejoras necesarias continuando con este enfoque. Santiago sonrió al ver cómo sus colegas contribuían a la energía de la sala. Su empoderamiento colectivo resonaba lejos de la sombra de la duda. Finalmente, enfrentó al crítico. Comprender los riesgos es clave en la innovación. Sin embargo, solo se puede avanzar al asomarse por la ventana de la posibilidad. La respuesta fue directa e inteligente, logrando captar la atención del panel de evaluadores. Un murmullo de aprobación emergió, y una chispa de esperanza floreció en el corazón de Santiago. Al terminar la presentación, escuchó aplausos que elevaban la moral del equipo. Justo cuando pensó que todo había terminado, el director se levantó. «Te has ganado este momento, Santiago. El diseño es valioso, y la colaboración que lo respaldó lo convierte en una propuesta sólida». Al escuchar eso, la tensión que había llevado se desvaneció, liberando una profunda satisfacción en su interior. El ciclo de su viaje había comenzado a cerrarse. Santiago no solo había logrado demostrar la viabilidad de su diseño, sino que había cultivado en sí mismo la habilidad de liderar y trabajar en equipo. Había aprendido que el miedo puede transformarse en fuerza y que la vulnerabilidad puede ser una poderosa aliada. Ya no era solo el nieto del gran inventor, había emergido como un innovador competente, con un legado propio que estaba en proceso de construcción. Santiago salió de la sala con una nueva perspectiva acerca del fracaso y el éxito. En lugar de verlo como dos extremos, se dio cuenta de que eran parte de un ciclo continuo, donde cada desafío traía consigo la oportunidad de aprender y crecer.
Su viaje personal lo había llevado a la realización de que el verdadero éxito reside en la capacidad de levantarse después de caer y en la disposición a colaborar con otros en el camino hacia metas compartidas. Con una sonrisa en el rostro y renovada confianza en su corazón, Santiago miró hacia el futuro. Estableció metas claras, no solo para su trabajo, sino también para su desarrollo como líder. Estaba decidido a seguir explorando su potencial, a seguir innovando en su campo y a nunca rendirse ante el escepticismo. Entonces, Santiago tomó la decisión de compartir su experiencia y conocimientos a través de talleres y conferencias. Deseaba inspirar a otros como él, demostrar que no hay sueño demasiado grande cuando se combina la pasión con el compromiso. Había recorrido un vasto camino desde aquel pequeño taller y ahora su voz estaba lista para alzarse. La transformación era real, el viaje había valido la pena. Santiago había hecho historia, no solo en la aviación militar, sino en el relato personal de superación. Era el momento de hacer eco de sus aprendizajes y contribuir a un futuro lleno de posibilidades. Ahora, a ti que estás del otro lado, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir estas inspiradoras narrativas relacionadas con la superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No te quedes fuera.